Estás en la calle, esperando el autobús para ir al trabajo. En tu mente pasan mil cosas por la cabeza. Estás feliz, porque hoy será un nuevo día, un nuevo comienzo. De repente, la persona al lado tuyo se desploma. No sabes qué hacer. ¿Qué está pasando?, te preguntas. Es un infarto agudo de miocardio. Según la INEGI, por datos dados a conocer este 24 de enero de 2022, la segunda causa de muerte en México son enfermedades del corazón, con un 19.7%, solo por debajo del COVID-19 con un 25%. Pero, ¿cómo sabe un médico qué tiene el paciente? Y más importante, ¿en dónde? ¿En el corazón? ¿Dónde está el corazón? Bueno, por esta y muchas razones más, es importante conocer la región del tórax. Empecemos hablando de una introducción del tórax. Es la parte situada entre el cuello y el abdomen. La mayor parte de la circunferencia está constituida por la musculatura pectoral y escapular. En las mujeres adultas, por las mamas. Se dividirá en tres: la cavidad torácica, la pared que la recubre, llamada pared torácica, y la caja torácica. La cavidad torácica es más estrecha superiormente, con la superficie aumentado inferiormente, y alcanzando su máximo tamaño en la unión de la parte abdominal del tronco. La parte torácica es el conjunto de piel, grasa, músculos, hueso y otros tejidos que van a formar una estructura protectora alrededor de los órganos vitales, como por ejemplo del corazón y pulmón. En el área entre el cuello y el abdomen, la cual será relativamente delgada. La caja torácica tendrá barras horizontales, que serán formadas por las costillas y los cartílagos costales. Esto será una pequeña introducción, antes de entrar a la primera sección de este video. Y aunque las glándulas mamarias están más ubicadas en el sistema reproductor, también se localizan en el tórax, por lo que solo hablaremos de ellas superficialmente, al igual que otros órganos intratorácicos. Las explicaciones estarán ilustradas con imágenes, con videos y presentaciones. Cada referencia usada en este video se presentará al finalizar este. Sin nada más que añadir, empezamos. Este video se dividirá en 4 secciones de estudio: estructura ósea de la caja torácica, donde se verán las costillas, las vértebras, circulación arterial y venosa, como su inervación en trayectos primarios y secundarios, músculos en la región anterior del tórax, descripción de órganos intratorácicos con enfoque al pulmón. Estructura ósea. El tórax, también conocido como pecho, estará formado por una cavidad y paredes torácicas que tendrá como forma de cono truncado. Cavidad torácica. La caja torácica está formada por las costillas, cartílagos costales, esternón, donde el suelo de la cavidad torácica está profundamente invaginado inferiormente. Esto quiere decir que es empujada hacia arriba. La cavidad torácica está dividida en 3 zonas. Primera zona: compartimiento central o mediastino, donde se encontrarán las vísceras torácicas. Segunda zona: cavidad pulmonar derecha, donde se ubica el pulmón derecho. Tercera zona: cavidad pulmonar izquierda, para el pulmón izquierdo. La principal función es proteger los pulmones y corazón, que son los órganos principales de la respiración y el sistema cardiovascular. Pared torácica. La pared torácica está conformada por la caja torácica más el músculo que se extiende entre las costillas. Sus funciones son: proteger órganos vitales del tórax y abdomen frente a fuerzas del exterior, resistir presiones negativas internas que se generan por el retroceso elástico de los pulmones y por los movimientos de inspiración, proporcionar inserción para los miembros superiores y sostener su peso. Debido a su articulación, delgadez y flexibilidad, le permiten absorber muchos golpes, con presiones externas sin fracturarse. Esto a su vez le permite cambiar de forma para la respiración. Esqueleto de la pared torácica. Curvatura de la columna dorsal. La columna vertebral tendrá 4 curvaturas, 2 lordosis y 2 sifosis. Empezando por la curvatura más superior tenemos curvatura lordosis cervical. Inferior a ella está la sifosis torácica. Después la lordosis lumbar y la más inferior es la sifosis sacra.
La caja torácica consta de 24 costillas. Quiere decir que serán dos grupos de 12 costillas, que están unidas a un hueso largo y plano ubicado en el centro del pecho, llamado esternón. Las costillas están conectadas con el esternón mediante un material resistente y algo flexible llamado cartílago. Las costillas son huesos planos y curvos, son ligeras y elásticas. Dentro de cada una hay un espacio esponjoso llamado médula ósea, que, a través de hematopoiesis, se producirán células sanguíneas. Las costillas se dividen en tres tipos. Costillas verdaderas. Van de la primera a la séptima costilla. Se unen al esternón directamente mediante propios cartílagos costales. Costillas falsas. De la octava a la novena, contando a veces la décima. Tiene una conexión indirecta a la costilla superior a ella por cartílago. Costillas flotantes. Onceava y doceava, contando a veces la décima, las cuales no tienen conexión ni directa o indirectamente. Tendremos costillas típicas y atípicas. Costillas típicas. Van de la tercera a la novena costilla. Cada costilla tiene una cabeza con forma de cuña, un cuello, un tubérculo y un cuerpo. Costillas atípicas. Son la primera, segunda y décima a doceava costilla. Primera costilla. Es la cara más ancha, corta y curvada de las 7 costillas verdaderas. Tiene una única cara par para articularse con la vértebra T1. Segunda costilla. Más delgada, menos curva y más larga que la primera costilla. Dos caras articuladas en su cabeza para articularse con T1 y T12. Contiene un área atípica en la cara superior, denominada tuberosidad del músculo serrato anterior. Costilla 10 a 12. Solo una cara articulada en sus cabezas y se articulan con una sola vértebra. Costilla 11 y 12. Son cortas y no presentan cuellos ni tubérculos. Cartílagos costales. Van a proporcionar elasticidad a la pared torácica. Los primeros 7 cartílagos costales se insertan de manera independiente y directa. Octavo, noveno y décimo se articulan con cartílagos costales encima de ellos, formando el arco costal, cartilaginoso, continuo y articulado. Onceava y doceava van a formar bulbos en las extremidades anteriores y no se articulan con ningún hueso o cartílago. Espacios intercostales. Separan las costillas y sus cartílagos costales entre sí. Hay 11 nervios y 11 espacios intercostales. Por ejemplo, entre la costilla 1 y 2 será el espacio intercostal 1 y así sucesivamente. Debajo de la costilla 12, al no tener una costilla debajo de ella, se va a denominar espacio subcostal y su nervio como nervio subcostal. Vértebras torácicas. Las vértebras torácicas son un grupo de 12 huesos pequeños que forman la columna torácica. Las vértebras torácicas son únicas entre los huesos de la columna vertebral, ya que son las únicas vértebras que sostienen las costillas y tienen procesos espinosos superpuestos. Tendrán cuerpo, arco vertebral y 7 procesos para las uniones musculares y articulares. Características especiales y típicas de las vértebras torácicas. Tienen 2 fositas costales, también llamadas hemicarillas. Serán bilaterales en los cuerpos vertebrales, 2 superiores y 2 inferiores. Tienen fositas costales en procesos transversos para articulación con los tubérculos de la costilla. Procesos espinosos largos, inclinados inferiormente. Fositas costales superiores e inferiores. Por ejemplo, la vértebra T6 y T5, sus hemicarillas y discos intervertebrales forman una única fosa para recibir la cara de la costilla con el número de la vértebra inferior. En este caso, sería la sexta costilla, con la unión de la hemicarilla superior de la vértebra T6 y la inferior de la T5. También existirán algunas excepciones. La vértebra T1 no tiene hemicarilla, porque C7 no tiene una hemicarilla inferior, por lo tanto, la primera costilla se une con la vértebra T1. Esta última tiene una hemicarilla inferior típica. Las vértebras T10, T11 y T12 solo tienen un único par de fositas ubicadas en sus pendículos. Procesos espinosos. Recubren intervalos entre las láminas de las vértebras adyacentes, evitando así que objetos cortantes, como un cuchillo, penetren el conducto vertebral y lesionen la médula espinal. Esternón. El esternón, también llamado hueso del pecho, es un hueso largo y plano que se encuentra en el centro del pecho. Está conectado por las costillas por medio de cartílago. Junto con las costillas ayuda a proteger los órganos importantes del pecho,
como el corazón y los pulmones. El esternón tiene 3 porciones: manubrio, cuerpo y procesos sifoides. Manubrio. Tiene forma de empuñadura de espada. Es un hueso de forma más o menos trapezoidal. En la parte central cóncava superior del manubrio se encuentra la incisura yugular, también llamada incisura supraesternal. La incisura clavicular del manubrio se va a encontrar en los extremos mediales de la clavícula. Cuerpo. Está localizado a nivel de vértebras de T5 a T9. Tiene incisuras costales. En adultos, la superficie plana está marcada por 3 crestas transversas variables, que representan líneas de fusión, procesos de sinostosis, de sus 3 estenebras. Procesos sifoides. Porción más pequeña y variable del esternón. Es alargado y delgado. Se encuentra en T10. En jóvenes es cartilaginoso y en personas de 40 años está más o menos osificado, y en personas ancianas puede estar fusionada con el cuerpo del esternón. Aperturas torácicas. La caja torácica proporciona una vista periférica completa, pero está abierta superior e inferiormente. La apertura superior conecta la parte del cuello y los miembros superiores. Posteriormente es limitada por la vértebra T1, lateralmente por el primer par de costillas, anteriormente por el borde superior del manubrio. La apertura torácica del adulto mide alrededor de 6.5 centímetros anteroposteriormente y 11 centímetros transversalmente, mientras que la apertura inferior es más grande, proporciona origen al diafragma y tiene contorno irregular. Posteriormente está limitada por la 12ª vértebra torácica, posterolateralmente por los pares de la costilla 11 y 12, anterolateralmente por la unión de los cartílagos costales de las costillas 7 a 10 que forma el arco costal, anteriormente por la articulación sifoesternal. Movimientos de la pared torácica. La pared torácica realiza 2 tipos de movimientos. Inspiración. Cambios de presión que provocan alternativamente la expiración del aire hacia el interior de los pulmones, donde el diámetro vertical, altura, de la parte central de la cavidad torácica aumenta. Y expiración. Expulsión del aire por los mismos conductos, nariz, boca, faringe y tráquea. Durante la expiración pasiva se relajan los músculos intercostales. Esto disminuye el volumen intratorácico y aumenta la presión intratorácica. El tejido de los pulmones se retrae y saca el aire. El diámetro vertical, altura, de la parte central de la cavidad torácica vuelve a su posición neutra. Circulación arterial y venosa. Arterias de la pared torácica. La irrigación de la pared torácica estará conformada por aorta torácica, arteria subclavia, arteria axilar, aorta torácica, la cual se extiende hacia arriba desde la parte superior del ventrículo izquierdo del corazón en el tórax. Luego hace una curva con un báculo hacia abajo a lo largo del tórax, llamada aorta torácica descendente, y luego hasta el abdomen, denominada aorta abdominal. Arteria subclavia. Irrigan al tórax, a la cabeza, el cuello, los hombros y los brazos. La subclavia izquierda saldrá del arco aórtico y la subclavia derecha del tronco brachiocefálico. Arteria axilar. La arteria axilar tiene una forma de pirámide cuadrangular, con un vértice truncado ubicado en la región costoclavicular. Ocupa el espacio topográfico de la axila, extendiéndose desde el espacio costoclavicular y el borde inferior del músculo pectoral mayor. Las arterias intercostales discurren por la pared torácica entre las costillas, excepto la 10 y la 11, donde cada espacio intercostal es irrigado por 3 arterias, una gran arteria intercostal posterior y un par de arterias intercostales anteriores. Arterias intercostales posteriores. Del primer a segundo espacio intercostal se origina de la arteria intercostal suprema superior una rama del tronco costocervical de la arteria subclavia. Arterias torácicas internas, también conocidas como arteria mamaria interna. Se originan detrás del cuello, en las caras inferiores de las primeras porciones de la arteria subclavia, terminan en el sexto espacio intercostal, dividiéndose en las arterias epigástrica superior y musculofrénica. Va a dividirse en arteria pericardiofrénica. Va a ser la encargada de la irrigación al pericardio y acompaña al nervio frénico. 6 paras de la rama intercostal anteriores. 6 ramas perforantes anteriores. 2 ramas terminales, que serán las últimas ramas arteriales torácicas internas.
Estas serán epigástricas superiores y la arteria musculofrénica. Pares homolaterales de arterias intercostales anteriores. Irrigan las porciones anteriores de los 9 espacios intercostales superiores. Las de los espacios intercostales 7 a 9 proceden de las arterias musculofrénicas, que también son arterias torácicas internas. Irrigan los músculos intercostales y dan ramas que, a través de ellas, van a irrigar los músculos pectorales, las mamas y la piel. Venas de la pared torácica. Las venas intercostales acompañan a las arterias y a los nervios intercostales y se sitúan más superior en los surcos de las costillas. En cada lado hay 11 venas intercostales superiores y una vena subcostal. La mayoría de las venas intercostales posteriores terminan en el sistema venoso ácigo-hemiácigo, que conduce sangre venosa hacia la vena cava superior. Las venas intercostales posteriores de los espacios intercostales 2, 3 y a veces 4 se unen formando un tronco, denominado vena intercostal superior. Está dividida en dos. La vena intercostal superior derecha es habitualmente la tributaria final de la vena ácigos, antes de que desemboque en la vena cava superior. La vena intercostal superior izquierda a menudo recibe las venas bronquiales izquierdas y pueden recibir también la vena pericardiofrénica izquierda. También comunica con la vena hemiácigos accesoria. Músculos. Encontraremos distintos músculos en la parte anterior del tórax, como por ejemplo los músculos axiopendiculares, que van desde la caja torácica hasta los huesos del miembro superior. En las clasificaciones encontraremos a los músculos siguientes: músculos pectoral mayor, músculos pectoral menor y porción inferior del serrato anterior. Son músculos accesorios de la respiración, ayudando a elevar las costillas para expandir la cavidad torácica. Músculos escalenos. Descienden desde las vértebras del cuello hasta la primera y segunda columna. Los verdaderos músculos de la pared torácica son los serratos anteriores, los elevadores de las costillas, los intercostales, los subcostales y los transversos del tórax. Los músculos serratos posteriores se han considerado como músculos inspiratorios, aunque no está comprobada por electromiografías. Se decía anteriormente que el músculo serrato posterior superior elevaba las 4 costillas superiores, aumentando así el tamaño del diámetro anteroposterior del tórax, y que el músculo serrato posterior inferior descendía a las costillas inferiores para evitar que el diafragma se las arrastre para arriba. Por estudios se concluye que el músculo serrato posterior superior e inferior puede no tener una función motora. En vez de eso, podría tener una función propioceptiva. Propiocepción. Hace referencia a la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posición de las articulaciones. Es importante en los movimientos comunes que realizamos a diario y, especialmente, en los movimientos deportivos que requieren una coordinación especial. Los músculos elevadores de las costillas. 12 músculos en forma de abanico que elevan las costillas. No tienen un papel claro en la inspiración. Participa en movimientos vertebral y o propiocepción. Músculos intercostales. Ocupan los espacios intercostales. La capa superficial está compuesta por los intercostales externos y la capa interna por los intercostales internos. A las fibras más profundas de los intercostales internos se les llama intercostales íntimos. Músculo intercostal externo. Cuenta con 11 pares que ocupan los espacios intercostales. Cada músculo se inserta superiormente en el borde inferior de la costilla que tiene por encima e inferiormente en los bordes superior de la costilla que tienen por debajo. Serán más activos durante la inspiración. Músculo intercostal interno. Cuenta con 11 pares. Discurren profunda y perpendicularmente a los intercostales externos. Son más activos en la expiración. Músculo intercostal íntimo. Están separados de los intercostales internos por vasos y nervios intercostales. Músculos subcostales. Tienen formas y tamaños variables. Se extienden desde la superficie interna del ángulo de una costilla hasta la superficie interna de la segunda o tercera costilla inferior a ella. Se llegan a mezclar con los intercostales internos. Músculos transversos del tórax. Van desde el segundo al sexto cartílago costal. Son 4 a 5 tiras que se encuentran desde la cara posterior de la porción inferior del esternón y continúan inferiormente con los músculos transversos del abdomen. Su principal función es la expiración y propiocepción. Promueve el movimiento de las costillas,
para tener relación con la respiración forzada. La expiración será pasiva siempre y cuando no se exhale en contra de una resistencia, como inflar un globo o cuando se exhala aire más rápidamente de lo normal, como toser o estornudar. El diafragma es una pared compartida que separa el tórax del abdomen. Es el músculo principal de la inspiración. Fascias. En una gran porción de las fascias profunda que recubre la pared torácica anterior se le denomina fascia pectoral por una relación con los músculos mayores y tapizada internamente por la fascia endotorácica. Fija la pared torácica adyacente del revestimiento de las cavidades del pulmón. Anatomía de la superficie de la pared torácica. Líneas trazables del tórax. Encontraremos líneas imaginarias, proporcionadas por el esternón y las costillas. El surco intermamario es una depresión en la línea media entre las mamas de las mujeres. Fosa epigástrica es una leve depresión donde se sitúa el proceso sifoides del esternón. Dato: esta fosa es utilizada como guía para la reanimación cardiopulmonar, RCP, para colocar la mano sobre la parte inferior del esternón. Arcos costales. Están formados por la unión de cartílagos costales de la costilla séptima a la décima. Se puede palpar en el punto que se extiende anterolateralmente desde la articulación cefoesternal. Al momento de converger los cartílagos costales, formarán el ángulo infraesternal. Después, tendremos líneas imaginarias, basándose en características superficiales, visibles o palpables. Líneas medio anterior, medio esternal. Indica la intersección del plano medio con la pared anterior del tórax. Línea medio clavicular. Pasa a través del punto medio de la clavícula. Paralela a la línea media anterior. Línea axilar anterior. Va a discurrir verticalmente a lo largo del pliegue anterior de la axila, que está formado por el borde inferolateral del músculo pectoral mayor, a medida que se expande en el tórax hasta el húmero del brazo. Línea axilar media. Discurre desde el vértice de la axila, paralela a la línea axilar anterior. Línea axilar posterior. Será paralela a la línea axilar anterior. Se encontrará verticalmente a lo largo del pliegue posterior de la axila. Línea media posterior, también llamada medio vertebral. Es una línea vertical que discurre a lo largo de los vértices del proceso espinoso ubicados en las vértebras. Líneas escapulares. Son líneas paralelas a la línea media posterior y cruzan los ángulos inferiores de las escápulas. Descripción de órganos intratorácicos. En esta sección veremos los órganos que nos encontraremos en la caja torácica, su función, su división, es decir, en cuántas y cuáles son sus secciones. Los principales órganos intratorácicos son los pulmones y el corazón. A esto se le suman los grandes vasos sanguíneos, el esófago, la tráquea y el timo. Pero en este video solo nos enfocaremos en el pulmón. Pulmón. El cuerpo humano es un sistema muy complicado, donde podemos vivir semanas sin comer, días sin beber agua, pero solo podemos dejar de hacer unos minutos si queremos seguir vivos. Esto es, respirar. Pero, ¿por qué? Todas las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para poder transformar los alimentos en energía. El proceso de transformación de los alimentos en energía crea residuos en forma de dióxido de carbono, que debe ser liberado por tu cuerpo. Este proceso es a lo que llamamos intercambio de gases, y es un proceso fundamental para la vida, donde normalmente respiramos alrededor de 25,000 veces en un día. Una verdadera locura. Volviendo al tema, es un órgano bilateral, vital para la respiración, donde su principal función es el intercambio de gases. Los pulmones sanos son ligeros, blandos, esponjosos, con un color gris rosáceo y con forma de cono. Estos van a ocupar las cavidades pulmonares y estarán separados por el mediastino, cavidades que ya se han visto anteriormente en este video. Esto quiere decir que, si el paciente sufre de un traumatismo en un pulmón, el otro puede seguir expandido. Además de eso, están formados por los bronquios y alvéolos pulmonares, que al igual que el pulmón, son necesarios para la respiración. Las partes de los pulmones son las siguientes:
Vértice. Es el extremo más superior y angosto del pulmón. Esta asciende por encima del nivel de la primera costilla. Está cubierto por pleura cervical. Base. Es la superficie inferior, es cóncava y se adecua a la superficie convexa del diafragma. También va a tener de 2 o 3 lóbulos, dependiendo del pulmón, creados por una o dos fisuras. Van a tener 3 caras, costal, mediastínica y diafragmática. Tendrán 3 bordes, anterior, posterior e inferior. Ambos pulmones son diferentes en su estructura. Pulmón derecho. El pulmón derecho tiene fisuras oblicua derecha y horizontal que lo dividen en 3 lóbulos derechos, superior, medio e inferior. El pulmón derecho es más grande, más pesado, pero también es más ancho y más corto. Pulmón izquierdo. Única fisura oblicua derecha, que va a dividir al pulmón en 2 lóbulos izquierdos, superior e inferior. La hendidura producida por la incisura cardíaca genera una prolongación delgada en la porción más inferior y anterior del lóbulo izquierdo, denominada língula, que va a tener una forma de lengua. La superficie del pulmón también se dividirá en caras. Cara costal. Es grande, lisa y convexa, relacionada con la pleura costal, que separa las costillas, los cartílagos y los músculos intercostales íntimos. Cara mediastínica. Es cóncava por su relación con el mediastino medio. Incluye el ilio pulmonar. Este último tiene forma de cuña, por la cual entran y salen estructuras del pulmón, como por ejemplo las venas pulmonares, arterias pulmonares, vasos bronquiales, etc. Además, va a contar con el manguito pleural, que se encontrará medial al ilio. Inferior a la raíz del pulmón se formará el ligamento pulmonar, formado por la pleura parietal y visceral, que va desde el pulmón y mediastino hasta el esófago. Cara diafragmática. Forma cóncava que descansa sobre el diafragma. Esta cavidad es más grande en el pulmón derecho, haciéndolo más corto y ancho, como vimos en sus características anteriormente. Los pulmones se fijan en el mediastino por las raíces de los pulmones, en el orden siguiente. Arteria pulmonar. Se encontrará más superior en la raíz izquierda. Bronquio principal. Se encuentra en el centro límite posterior. Venas pulmonares, derechas e izquierdas. Son anteriores e inferiores respectivamente. Inervación. En cuestión de inervación, tendrá una doble, simpática y parasimpática. La simpática se dará en el tronco simpático, mientras que la parasimpática se dará en los nervios vagos. Drenaje linfático. Este se llevará a cabo a través de los ganglios traqueobronquiales. Sistema circulatorio. Circulación pulmonar, o también llamada circulación menor. Empieza en el ventrículo derecho, que a través del tronco pulmonar viajará la sangre descarboxilada por 2 arterias pulmonares hasta los pulmones, donde ésta se oxigenará. A través de 4 venas pulmonares, regresará a la aurícula izquierda para poder incorporarse a la circulación mayor. Pleuras. Cada pulmón estará cubierto por una doble capa serosa, denominada membrana pleural o pleura. La capa más superficial, llamada pleura parietal, reviste a la pared interna de la cavidad torácica, mientras que la capa más profunda, llamada pleura visceral, va a cubrir los pulmones. Entre estas dos pleuras hay un pequeño espacio, denominado espacio pleural, que va a tener un líquido lubricante, secretado por las membranas. Este líquido facilitará el deslizamiento en la respiración. Regiones de la pleura parietal. Como se describió, la pleura parietal reviste la superficie interna de la cavidad torácica, incluso las caras laterales del mediastino. La pleura parietal está separada de la pared torácica
por la fascia endotorácica, una capa delgada de tejido conjuntivo, situada entre la pleura parietal y los músculos intercostales íntimos, y la membrana más interna. La pleura parietal recibe nombres específicos, dependiendo de las estructuras que reviste. Pleura parietal mediastínica. Reviste la superficie lateral del mediastino, el espacio entre los pulmones donde se encuentra el corazón. Pleura parietal costal. Reviste la superficie interna de las costillas. Pleura parietal diafragmática. Reviste la superficie inferior del diafragma. Pleura parietal cervical. Se extiende por arriba de la primera costilla hasta la raíz del cuello. Inervación y vasculatura de la pleura parietal. Los nervios intercostales inervarán la pleura parietal costal y la porción periférica de la pleura parietal diafragmática. Los miembros frénicos inervan la porción central de la pleura parietal diafragmática y la pleura parietal mediastínica. La pleura parietal está inervada por neurones sensoriales generales y por ende es sensible al dolor. La pleura parietal recibe su riego vascular por medio de ramas de las arterias mamaria interna, frénica superior, intercostal posterior e intercostal superior. Espero que les haya agradado el video. Como dije, al final de este video se mostrará la bibliografía. Por su atención, muchas gracias.